Vamos a trabajar el tema 1.2 de la unidad 5, que es la congruencia de triángulos. Cuando tenemos triángulos que son congruentes, esto significa que para que sean congruentes, las medidas de los lados y las medidas de los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, para indicar que los triángulos, por ejemplo, el triángulo ABC y el triángulo A'B', C', que así se lee, ¿verdad?, son congruentes, se utiliza este símbolo. Es decir, se escribiría de esta manera. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', y C'. Que eso se lee de la siguiente manera. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Bien. Entonces vamos a ilustrar esto con los siguientes ejemplos. Entonces, aquí se nos pide que si el triángulo ABC y el triángulo A'B', C' son congruentes, que comparemos las medidas de sus lados y sus ángulos correspondientes y representemos la congruencia de los triángulos usando el símbolo que se emplea para tal efecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos los dos triángulos, vamos a comparar sus medidas de los lados y los vamos a ir identificando de tal manera que sus lados y sus ángulos correspondientes sean iguales. Y si eso es así, entonces ambos triángulos serían congruentes. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, en principio, con los lados, haciendo uso de una regla, pues vamos a medir, ¿verdad?, los respectivos lados. Por ejemplo, yo puedo medir en el triángulo en el triángulo ABC, digamos, vamos a medir el lado AB. Y el lado AB me fijo que tiene esta longitud, aproximadamente 4.3, ¿verdad?, centímetros, aproximadamente. Y veo en la otra figura cuál pudiera ser su correspondiente. Y su correspondiente, pues, podría ser, por ejemplo, del lado AB podría ser el lado BC, B', C'. Y lo voy a verificar también midiéndolo y efectivamente mide 4.3 centímetros. Por lo tanto, yo puedo decir que este lado es igual con este lado. Ahora vamos a ver lo siguiente. Digamos que mido el lado BC en el triángulo ABC. Al medirlo, me fijo que tiene un valor aproximado de 3.8 centímetros. Y voy a fijarme en el otro triángulo cuál pudiera ser su lado correspondiente. Entonces me fijo que puede ser a lo mejor el lado B', A', y lo vamos a medir. Al medirlo, me voy a fijar que tiene la siguiente medida. Y veo que también tiene 3.8. Por lo tanto, puedo decir también que este lado es igual con este otro lado en el otro triángulo. Y finalmente voy a comparar o voy a medir el lado AC o CA, como le queramos llamar, del primer triángulo, con su correspondiente, que tendría que ser A' con C'. Entonces, si lo medimos, ¿verdad?, vamos a ver cuánto mide en este caso, y me doy cuenta que este tiene un valor aproximadamente de 2.6, ¿verdad? 2.6. Y al medir su correspondiente aquí, me doy cuenta que también tiene un valor de 2.6.
Y al medir su correspondiente me doy cuenta que también tiene un valor de 2.6, ¿verdad? Lo cual, al efectuar dicha medición, me concluye que este lado es igual con este otro que tenemos por acá, ¿verdad? Y lo mismo que se hizo con los lados, vamos a hacer ahora con los ángulos. Por ejemplo, voy a medir el ángulo A. Al medir el ángulo A con el transportador, me doy cuenta que este ángulo A mide 60 grados. Usted puede observarlo acá, mide 60 grados. Voy a ver cuál pudiera ser su ángulo homólogo. Y viendo las figuras, podría ser el ángulo C'. Entonces, voy a medirlo, a ver si coincide. Y al medirlo adecuadamente, si usted observa, mire, también mide 60 grados. Quiere decir que el ángulo A es igual con el ángulo C'. Luego voy a medir el ángulo B. Vamos a ver cuánto mide. Y me doy cuenta que el ángulo B mide 40 grados. Entonces el ángulo B, que mide 40 grados, su homólogo probablemente sería el ángulo B'. Veamos si también mide 40 grados. Y al medirlo adecuadamente observamos que sí tiene una medida de 40 grados con el transportador. Por lo tanto, el ángulo B es igual con el ángulo B'. Y finalmente, pues nos quedaría el ángulo C, que si medimos el ángulo C, nos fijamos que tenemos que tiene un ángulo de medida de aproximadamente, usted se fija, son 80. Vamos a ver, contamos acá, mire, mide aproximadamente 80 grados. Hay que ponerlo bien para que coincida, ¿verdad? Mire, 80 grados. Y tendríamos que medir el ángulo A', que es el que nos hace falta. Y al medir el ángulo A', me doy cuenta que efectivamente este ángulo prima mide también 80 grados. Por lo tanto, el ángulo C es igual con el ángulo A'. Entonces, una vez establecido esto, yo puedo ahora escribir las relaciones que hemos identificado y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hemos visto que el lado AB es igual con el lado B'C'. Hemos visto también que el lado BC es igual con el lado A'B'. Y también hemos visto que el lado AC es igual con el lado A'C'. También hemos definido que el ángulo A es igual con el ángulo C'. Que el ángulo B es igual con el ángulo B'. Vamos a mover un poco para que tengamos mayor. El ángulo B es igual con el ángulo B'. Aquí me faltó el símbolo de ángulo. Y finalmente,
que el ángulo C es igual con el ángulo A'. Con el ángulo A'. En conclusión, veo que tanto sus ángulos como sus lados son iguales. Por lo tanto, yo puedo escribir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Del mismo modo que se procedió en el caso anterior, lo hacemos con estos dos. Vamos a ir midiéndolos. Para cuestión de ahorrarnos tiempo, vamos a ir diciendo de una sola vez cuáles son los lados que son homólogos. Por ejemplo, el lado A', B', este lado viene a ser igual con el lado AB de este otro triángulo número 2. Si usted los mide, se va a dar cuenta que son iguales. También el lado BC de este triángulo con el ángulo B'C' de este otro, pues resulta que también miden lo mismo. Si usted los mide con una regla, se va a dar cuenta de ello. Y finalmente el ángulo A'C' va a tener, si usted lo mide con la regla, la misma medida que el ángulo A'C'. Y con los ángulos va a resultar también exactamente lo mismo. El ángulo A', que es este que está acá, mide lo mismo que el ángulo A de este otro. Que el ángulo B', que es este que está aquí, mide exactamente que el ángulo B del otro triángulo. Y que el ángulo C' va a medir exactamente lo mismo que el ángulo C. Entonces esto lo hacemos por medio de lo que es la medida tanto de los lados como de los ángulos, haciendo uso de la regla y del transportador como lo hicimos en el caso anterior. Entonces aquí vamos a concluir lo siguiente, que el ángulo, o mejor dicho, el lado, vamos con los lados, el lado AB de acá es igual al lado A'B'. Eso es lo que acabamos de plantear. Que el lado BC, vea, el lado BC es igual con el lado B'C'. Y el lado AC es igual con el lado A'C'. Y con respecto de los ángulos, podemos decir que el ángulo A es igual con el ángulo A', dice. El ángulo B es igual al ángulo B'. Y que el ángulo C es igual con el ángulo C'. Como se cumplen estas características, entonces yo puedo afirmar categóricamente que el triángulo ABC es congruente, haciendo uso del símbolo de congruencia, con el triángulo A'B', C'.